otro programa, Alimento para mi Espíritu. Este programa de todos los jueves a las 8 de la noche, con el cual pretendemos eh, aportar para el crecimiento del reino de Dios en la tierra y aportar un granito de arena también en la edificación del cuerpo de Cristo. Muchas gracias a los hermanos que nos siguen, muchas gracias a los hermanos que comparten esta predicación y a los que ven los videos en el canal de YouTube. Gracias también a aquellos que se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Es la mejor manera que tienes tú para ayudarnos a nosotros a hacer la tarea. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Saludamos a la hermana Belén. Muy buenas noches, Belén, por ser tan cumplida, tan fiel al programa Alimento para mi Espíritu. Decía que agradecía a aquellos que replican, que comparten con sus allegados, con sus contactos en las redes, esta predicación, el canal de YouTube y también las semillas de amor que publicamos todos los días en nuestro canal de YouTube, Alimento para mi Espíritu. Oramos al Señor, damos tiempo a que nuestros hermanos se conecten, damos tiempo para que nuestros hermanos entren en la sintonía. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te pedimos, Padre Santo, que perdones nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas, nuestras desobediencias, Padre Santo. Permítenos, Señor, estar a cuentas contigo, Señor, para poder cumplir los propósitos y ser esos instrumentos, Señor, que tú puedes usar como vasijas de barro donde se manifiesta tu gloria. Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu tomando control de todas las circunstancias, de los equipos, de las redes, del tiempo de mis hermanos, de la actitud de mis hermanos, para que puedan recibir esta palabra en su corazón. Nos disponemos en tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La familia Villamizar Hernández, muy buenas noches, Dios les bendiga. Hoy hemos hecho una invitación con el título Concepto bíblico de la verdad. Sé que cada uno de nosotros, a través de las experiencias, a través de la vida, hemos constituido unos conceptos sobre la verdad, hemos construido una serie de pensamientos, parámetros que nosotros consideramos verdad y por la cual quizás nosotros también vivimos. Pero para nosotros es importante entender el concepto de verdad desde el punto de vista bíblico para que nosotros no nos llamemos a engaños o a error o nos dejemos influenciar por el mundo o por las circunstancias que nos rodean, las personas que de una u otra manera influyen en nosotros o los medios de comunicación que tienen una fuerte influencia en nuestra vida social. ¿Qué es la verdad? La verdad, como la definiría la Real Academia de la Lengua, la verdad es aquello que define los hechos y dice la realidad, o sea, que está ajustada. La verdad es aquello que está ajustado a los hechos, a la realidad misma. Es algo que tiene que ver con la autenticidad, con la veracidad, con la realidad. Eh, la verdad es que la verdad trata de ver las cosas como en realidad son. Ese es un concepto humano, es un concepto técnico de verdad. El que la verdad es aquello que trata de ver las cosas como realmente son. Eh, este es un tema complejo, muy difícil, porque todos tenemos verdad, nuestra propia verdad. Como dice por ahí un adagio popular, hasta el tonto tiene su propia verdad. Entonces nosotros debemos tener cuidado en no enfrascarnos en discusiones en la verdad humana, social, tradicional, material con la que normalmente nosotros vivimos. Por eso
específicamente coloqué el título de concepto bíblico de la verdad, porque quiero hablar de lo que dice la Biblia con respecto a la verdad. Nosotros debemos saber que desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista del estudio de la palabra, la verdad es aquello que es consistente con la mente, la voluntad, el carácter, la gloria y el ser de Dios. O sea, si hablamos ya del tema teológico y de lo que nos compete a nosotros como hijos y como creyentes en Cristo Jesús, la verdad es aquello que es consistente con la mente, con la voluntad, con el carácter, con la gloria y con el ser de Dios. La verdad en este caso es la autorrevelación de Dios, es lo que Dios revela de sí mismo, y es verdad porque Él lo declara así, y es verdad porque es Él quien lo declara, porque Él hizo las cosas así y las determinó así, y todo lo que declare Dios es absoluta verdad. Entonces, todos los conceptos de verdad bíblicos están definidos a través de la naturaleza de Dios. Nosotros vamos a encontrar la verdad bíblica si entendemos quién es Dios. Ese es el concepto básico de la teología, que la verdad es aquello que cumple, que está de acuerdo, que va de la mano con los atributos de Dios, porque Él lo declara, porque Él lo dice y porque su naturaleza es así. Entonces vamos a mirar algunos versículos bíblicos antes de darle las características de la verdad de la que nosotros queremos hablar. Eh, lo primero que nosotros debemos saber que dice la Biblia es que nosotros tenemos un Dios de verdad. O sea, el Dios nuestro es el Dios de la verdad. De manera general, cubriendo todos los aspectos de nuestra vida, cubriendo todas las circunstancias, cubriendo la creación, cubriendo hasta el último pensamiento de nosotros. Nosotros tenemos un Dios que es el Dios de la verdad. ¿Sí? Entonces, nuestro Padre, al ser el Dios de la verdad, está definido en Salmos 31.5. En Salmos 31.5 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de la verdad. Entonces lo primero que debemos tener claro es que el Dios que nosotros tenemos es el Dios de la verdad. Eh, Hablemos de, ese es el caso del Padre, el Padre es el Dios de la verdad. Hablemos de Jesucristo. La palabra dice que Jesucristo está lleno de gracia y de verdad, que Jesucristo está lleno de gracia y de verdad. Lo dice en Juan capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También de Jesucristo podemos agregar su propia declaración que nos hizo como revelación para que nosotros entendiéramos quién era Jesucristo. En Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el Dios, tenemos un Dios Padre que es Dios de la verdad, un Jesucristo, el Hijo, que está lleno de la verdad y que Él mismo es un hecho que Él es el camino de la verdad. Él se establece como el camino de la verdad por el cual nosotros debemos transitar. Ahora hablemos de la tercera persona de la Trinidad. La palabra también me dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Entonces, ¿por qué estoy tocando estos versículos? Porque tenemos que tener claro que Dios como unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son verdad. O sea, su naturaleza es verdad. Dice Juan 14:17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, hasta acá, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que tenemos un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo que son Dios de verdad,
como unidad en la Trinidad y cada uno de ellos son expresión de la verdad. Y agregamos que Cristo es el camino el camino de verdad por el cual nosotros debemos transitar para la salvación. También debemos identificar la fuente de verdad que nosotros tenemos. Toda la verdad viene de Dios, pero la fuente de verdad cercana que nosotros tenemos es la palabra. La palabra es la fuente cercana de verdad. Y Pablo llamó a las escrituras palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, las sagradas escrituras son la fuente cercana de la verdad de Dios para nosotros. Estoy hablando de las generalidades de la verdad, de una Trinidad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son absoluta verdad, y una fuente que fue dada por el Espíritu Santo para que nosotros tuviéramos una fuente cercana a la verdad que es la palabra del Señor. Un ejemplo que nosotros debemos seguir para nuestra vida es la forma de oración de Jesucristo. Jesucristo oró con la verdad. Entonces, cuando Él está orando, antes de despedirse, antes de irse al cielo, Él ora por los hombres, ora por los creyentes y los futuros creyentes, y lo dice de la siguiente manera, Juan 17:17. Dice la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la fuente de la santidad en esta oración, Jesucristo nos enseña que es la verdad. La fuente de santificación es la verdad. Bueno, esto es generalidades. Hasta acá creo que usted lo conoce, usted lo sabe, usted sabe que Dios es verdad. Ahora, ¿qué valor tiene la verdad de Dios? ¿Cuánto vale o cómo la podemos pesar? Salmos 19:10 lo expresa de la siguiente manera. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que destila del panal. O sea, está diciendo que la verdad tiene un valor superior, que no hay nada que se compare con la verdad de Dios. Ahora, nosotros, ¿qué tipo de verdad vivimos? Esa es la dificultad que nosotros tenemos. Nosotros estamos hasta aquí hablando de una verdad netamente espiritual. Una verdad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Una fuente de verdad que es la Biblia, ¿sí? Y que tiene un valor superior a cualquier concepto de valor humano, porque dice que es superior al oro refinado. Bueno, entonces ahora tenemos que empezar a diferenciar la verdad natural de la verdad espiritual de la que estamos hablando. Recuerde, nosotros cotidianamente vivimos en una verdad dada por nuestros sentidos, por nuestro conocimiento y por nuestro aprendizaje. Pero esa verdad es una verdad que es relativa, una verdad que no es absoluta. Ahora, el valor de la verdad es mayor que el oro refinado, pero hay que tener en cuenta algo que dice Juan Calvino. Si usted no sabe, Juan Calvino es el teólogo que habló sobre la predestinación. Entonces, si quiere estudiar sobre la predestinación, busque a Juan Calvino. Juan Calvino dice, nada se considera más precioso de Dios que la verdad. Nadie puede ser salvo sin la verdad, y nadie puede ser santificado o fortalecido sin ella. O sea, nos está diciendo Juan Calvino en un concepto de teología, que nadie puede ser salvo sin la verdad, y que nadie puede ser santificado o fortalecido sin esa verdad. Entonces, nuestra fuente de verdad, que es la Biblia, y el camino por el cual debemos recorrer, que es Jesucristo, es la oportunidad que nosotros tenemos de ser salvos. Entonces,
ya tenemos un concepto general, tenemos un concepto que nos habla de las características generales de la verdad en relación al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Biblia y al proceso de santificación para nuestra salvación. Pero vamos a hablar de dos conceptos o de dos tipos de pregunta que nos pueden aclarar la verdad espiritual cómo opera en nuestra vida, confrontada con la verdad natural en la que vivimos. Nosotros debemos preguntarnos, ¿cuáles son las características de la verdad? ¿Y cuáles son esas características que distinguen a la verdad espiritual de la verdad natural? Dos conceptos que debemos tener claros cuando terminemos esta enseñanza. Uno, que sepamos las características de la verdad desde la Biblia. Y lo otro, que aprendamos a diferenciar la verdad divina de la verdad natural. Lo primero que debemos saber, primer concepto de verdad aplicada. En primer lugar, la verdad es divina. O sea, la verdad es de Dios. O sea, toda la verdad es verdad porque es de Dios. La verdad viene de arriba, la verdad viene del cielo. Debemos tener claro que la verdad no es de este mundo. La verdad es divina, por tanto es del cielo, no es de este mundo. No es lo que opine, lo que especule, lo que piense la gente sobre cualquier tema deseando que sea de X o Y manera. La verdad viene del cielo, no de las palabras de los hombres. No está determinada la verdad por las encuestas de opinión, por las estadísticas, no está descubierta por todos esos sondeos públicos que hacen. Eso no descubre la verdad. La única manera que nosotros tenemos de apropiarnos de una verdad es que nosotros reconozcamos que la verdad solo puede ser conocida por revelación divina. La verdad desde el reino, desde el ámbito espiritual, solo puede ser conocida por revelación divina. Tenemos que entender que Dios es la única fuente, el único autor de la verdad. Todo lo demás que es pecado y toda la demás información está manipulada por el enemigo. Entonces, ¿cuál es la fuente absoluta y única de la verdad? Dios. La verdad no es del mundo, la verdad es del cielo y es de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, esa es la primera parte de Romanos que dice en Romanos 3:4. En esa primera parte dice que el Dios es verdad y que el hombre es mentiroso. Entonces, el primer concepto que nosotros debemos tener claro con referencia a los conceptos de verdad en la Biblia es que la verdad es divina. La verdad es de Dios. No existe en el mundo. Viene del cielo para nosotros. Viene de Dios para nosotros. Como la verdad viene de un ser divino que es Dios, que es nuestro Padre, cumple una segunda característica. La verdad es absoluta. La verdad es absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros solemos escuchar conversaciones donde se acusa de una persona a otra y cada quien defiende su concepto, su posición y cada uno tiene su verdad y termina la gente diciendo que la verdad es relativa. Cuando la verdad es relativa es una verdad acomodada a todo aquel que quiera acomodar la verdad. Es una verdad que pretende decir más de una cosa en lugar de decir una sola. La verdad de la que estamos hablando, la verdad espiritual, los conceptos bíblicos de verdad, nos habla de una verdad absoluta. ¿Qué quiere decir absoluta? Que habla una sola cosa, que no se acomoda a dos escenarios diferentes, que no está de acuerdo con dos
personas diferentes, que no está de acuerdo con dos conceptos diferentes. Está de acuerdo y emite su propio concepto. Y la verdad es absoluta y no está sometida a discusión, a opinión o a mi parecer como ser humano. Entonces, cuando hablamos de la verdad absoluta, es porque la verdad de Dios es absoluta, porque Dios es absoluto. ¿En qué? En su soberanía. Dios crea la verdad, Dios dice la verdad, Dios establece la verdad y lo que Él establece tiene unas características como las de Él. La verdad de Dios es eterna, la verdad de Dios es infinita, la verdad de Dios es universal. ¿Sí? Entonces, esa verdad permanece. Entonces, esa verdad es absoluta y es aplicable a todas las circunstancias de la creación y del hombre y de todas sus circunstancias. Eh, lo que es verdad para Dios es porque es verdad. O sea, si Dios considera algo verdad, es porque es verdad. No tenemos por qué objetar o por qué opinar. Podemos estar o no de acuerdo en la forma de actuar de Dios, pero nunca podremos decir que lo que Dios nos dice no es verdad. Entonces, debemos saber que la verdad es absoluta porque establece un solo camino, un solo lineamiento, una sola opinión. La verdad, tercer elemento, la verdad es singular. La verdad de Dios no se acomoda al hombre, no se acomoda a los conceptos, no se acomoda a las opiniones, no se acomoda a los deseos de las personas. La verdad es una y absoluta. La verdad es una y es como una entidad. Vamos a decirlo de esta manera para que me entienda la singularidad de la verdad. Cuando nosotros hablamos de la Biblia es verdad. Ojo, decimos es verdad. No, no hablamos en plural, hablamos en singular. La Biblia es verdad. Cualquier fracción de la Biblia, cualquier versículo, cualquier capítulo, cualquier libro es verdad. Y la totalidad de esa, entre comillas, verdades es una sola verdad. No se trata de la suma de verdades. No, la Biblia, donde usted se pare en cualquier libro, en cualquier versículo, es verdad. Y si la mira como unidad, como todos los libros de la Biblia, es verdad, no en plural. Porque quiere decir que la Biblia es singular, es única. Cuando nosotros hablamos de la verdad natural, la verdad del hombre, usted puede encontrar que las personas hablan sobre un mismo hecho y cada uno construye su verdad a partir de su visión. Entonces podemos tener muchas verdades porque depende desde donde yo lo esté mirando y depende los conceptos que yo quiera alcanzar con la explicación de ese hecho a través de la verdad. Yo puedo, en un juzgado, un mismo hecho, por decir un homicidio, determinarlo como homicidio culposo, determinarlo como de primer grado, determinar que hay atenuantes, determinar que hay cosas que llevaron a esa persona involuntariamente a tomar esa decisión. Lo que nosotros estamos hablando en este sentido es que son una serie de verdades construidas por los conceptos humanos. Cuando hablamos de la verdad de Dios, es una verdad singular que no tiene ninguna duda, ninguna explicación. La verdad de Dios nos dice cosas como la siguiente. Tenemos un único Dios verdadero. Un Dios que habla siempre lo mismo. Un Dios que no cambia. Un Dios que es soberano. Un Dios que es inmutable. Un Dios que es omnisciente. O sea, nos dice verdades claras y definidas. Si hablamos del hombre, entonces tenemos que aplicar la variabilidad. El hombre no tiene una verdad absoluta, no tiene una verdad singular. Vive
entre una serie de conceptos su vida, pero que realmente no son la verdad. La verdad se mantiene unida y la verdad es coherente consigo misma. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, la verdad de la primera palabra de Génesis es igual de valedera a la verdad de la última palabra de Apocalipsis. Aquellos que dicen que la Biblia se contradice, que la Biblia tiene errores, que la Biblia... No, la Biblia es una unidad de verdad y no puede y no se contradice porque la Biblia es una verdad que es coherente consigo misma. Otra característica que tiene la Biblia, perdón, la verdad es que es objetiva. La verdad es, diría alguien que maneje negocios, los negocios no tienen corazón ni sentimiento. La verdad es más o menos lo mismo. La verdad es totalmente objetiva. La verdad no tiene sentimientos, no se acomoda a sus emociones. La verdad no se acomoda a sus sentimientos. La verdad no se acomoda a las instituciones privadas, públicas, no se acomoda a nada. La verdad es objetiva. Y la verdad que hablamos a través de la Biblia es absoluta como lo vimos anteriormente. Otra característica de la verdad desde el punto de vista bíblico. La verdad es inmutable. Quiere decir que la verdad que expresa la Biblia se aplicó ayer, se aplicó hoy, se aplicará mañana y por los siglos de los siglos. Amén. Habrá siempre una sola y absoluta verdad de Dios que no cambia. La verdad es expresada por Dios es igual ayer, hoy y siempre. Otra característica que tiene la verdad es que la verdad es autoritativa, o sea, la verdad manda, la verdad se impone y la verdad obliga a obedecerte. La verdad de Dios nos llama a obediencia, la verdad de Dios nos llama a cambio. ¿Sí? Esa es la verdad. Entonces, estamos viendo que la verdad, según la Biblia, es divina, absoluta, singular, objetiva, inmutable y autoritativa. Esta es la verdad con la que los creyentes, con la que los hijos de Dios debemos vivir. Ahora, ¿qué sucede en la relación de la verdad espiritual con la verdad del mundo? La verdad del mundo está dada por tonos y por matices según la conveniencia de la sociedad, de los sistemas políticos, económicos o de los intereses personales. Entonces, nosotros en el mundo no vivimos en ninguna verdad. Vivimos en unos conceptos de conveniencia. Hay sociedades que han creado unas leyes tan laxas para poder legalizar la manera en que vive esa sociedad y considerarla que está dentro de los parámetros de la verdad. Esa sociedad realmente no vive en la verdad. Esa sociedad vive en los conceptos de una mente humana que ha acomodado su realidad en una ética y moral conveniente a sí misma. Cuando nosotros hablamos de la verdad divina, el pecado es pecado. La salvación es la salvación. La muerte es la muerte. La resurrección es la resurrección. La fe es la fe. No hay colores grises en la verdad divina. No hay colores grises en la verdad del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de la verdad divina, estamos hablando de que o es blanco o es negro. No hay un tercer color, no hay un tercer matiz, no hay grises, no hay forma de acomodarse. O está 100% en la verdad o está en la mentira. Y usted sabe que el príncipe de la mentira es el diablo. Entonces, cuando nosotros hablamos de absoluto, tenemos que ser reiterativos con las personas que nos escuchan. La verdad es Cristo Jesús.
y es una verdad absoluta. La salvación viene por creer en Cristo. La salvación viene por la fe. El pecado es el problema que tenemos que solucionar. Y no podemos, en función de la verdad divina, estar creyendo que podemos acomodar la palabra, que podemos dar un evangelio que se acomode a las necesidades de la persona, que no podemos estarle diciendo a las personas algo que es pecado y tratando de disimularlo, suavizarlo, para que esa persona no se incomode, para que esa persona no se ofenda o porque quizás esa persona no se vaya de la iglesia. La verdad de Dios es absoluta. La verdad de Dios es inmutable. La verdad de Dios es autoridad plena y total. Entonces, no podemos llamarnos a engaños. Nosotros estamos llamados a ser hijos de un Dios que tiene una verdad total, absoluta, plena, infinita y eterna. Entonces, nosotros tenemos que estar convencidos y claros que estamos viviendo en un mundo que no vive la verdad en ningún aspecto de la vida. Este mundo no vive en ninguna verdad. Este mundo nos da información acomodada, determinada por los intereses de grupos, de poderes, de personas, etcétera, etcétera. La información que nosotros recibimos es una información acomodada de tal manera que nos haga hacer lo que esas personas o esos poderes quieren que nosotros hagamos. La única verdad por la cual nosotros podemos vivir con tranquilidad, que no nos va a fallar en el camino, que no vamos a errar en el proceso, es la verdad divina de Dios. Y la única fuente de verdad en este mundo se llama las Sagradas Escrituras. Inspirada por el Espíritu Santo, es una absoluta verdad. Que tenemos un Dios que es verdad, un Hijo que es verdad, un Espíritu Santo que es verdad y un camino a la salvación a través del camino de la verdad que es Cristo Jesús. Son verdades plenas, claras, diáfanas, absolutas que no se someten a discusión ni a opinión. El que quiera discutir la palabra, el que quiera discutir la Biblia, el que quiera opinar sobre lo que dice Dios, es un necio. Es una persona que no ha entendido la grandeza, la plenitud y lo absoluto de la verdad del Señor. Yo lo invito, hermano, a que leamos la palabra con el criterio de saber que estamos aprendiendo, se nos está siendo revelado, se nos está siendo iluminado una verdad de vida que nos garantiza con absoluta certeza la salvación eterna, porque la Biblia lo dice y porque es absoluta verdad. Por eso, lo invito a que en ese conocimiento usted aprenda a vivir en la verdad de Dios. Es la única verdad que existe en el mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Yo le bendigo, hermano. Lo espero el próximo jueves a las 8 de la noche en esto que se llama Alimento para mi Espíritu. Le pido el favor que nos ayude multiplicando a través de sus redes, a través de sus contactos, mandando los enlaces de esta predicación, mandando los enlaces de Semillas de Amor que publicamos todos los días y que se encuentran en nuestro canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal, que es la mejor manera en que nos puedes ayudar a extender el reino de Dios en la tierra. Yo le bendigo, hermano, y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche en esto que se llama Alimento para mi Espíritu.